Si sientes que la ansiedad te domina, tienes miedo, estás deprimido y necesitas sanar, levantarte y encontrar la paz, este mensaje es para ti. La depresión espiritual, sus causas y sus curas. Tomado del libro La Paz de Dios. La referencia es Libro a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, del autor Martin Lloyd-Jones. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es, indudablemente, una de las declaraciones más nobles, más grandiosas y más reconfortantes que puedan encontrarse en cualquier parte y en cualquier literatura existente. Uno se siente tentado a decir lo mismo respecto de muchos pasajes de las Escrituras. Y sin embargo, desde el punto de vista de nuestra vida personal, en este mundo y de la experiencia práctica, no hay nada que contenga mayor consuelo para el pueblo de Dios que estos dos versículos. En ellos, el apóstol sigue bordeando sobre lo que no solo es el tema principal de este capítulo 4, sino el tema principal de la epístola entera. Pablo está preocupado por la felicidad y el gozo de los miembros de la iglesia de Filipos. Les ha escrito la exhortación específica de que deberían alegrarse siempre en el Señor y vuelve a decirles, alégrense. Filipenses, capítulo 4, verso 4. En su afán porque los filipenses pudieran mantener constantemente esa alegría en el Señor, el apóstol ha considerado varias fuerzas y factores que de tiempo en tiempo tienden a despojar a los cristianos de esa alegría y a llevarlos a un nivel más bajo de la vida cristiana. Pablo les ha dicho que su amabilidad, es decir, su aguante, sea evidente a todos. El Señor está cerca. Les ha mostrado cómo vale mi fe en ese momento. ¿Me hace diferente de la gente que no tiene fe? Obviamente, estas preguntas son de gran importancia, no solo para nuestra paz y consuelo, sino también, y específicamente en tiempos así, para la perspectiva total de nuestro testimonio cristiano. En nuestros días, la gente dice ser realista y práctica. Dice no tener interés en la doctrina ni desear escuchar lo que tenemos que decir. Pero si ven un grupo de gente que parece ofrecerles algo que las capacite para triunfar en la vida, inmediatamente se interesan. Esto se debe a que la gente está infeliz y frustrada, insegura y temerosa. Pero si a pesar de encontrarse en esa condición, ven que hay otros que parecen tener paz, calma y tranquilidad, entonces se disponen a observarlos y a escucharlos. Así que, desde la perspectiva de nuestra propia felicidad personal y permanencia en el gozo del Señor, y también desde la perspectiva de nuestro testimonio en estos días difíciles, nos corresponde considerar muy cuidadosamente lo que el apóstol Pablo tiene que decir en estas afirmaciones magistrales, en cuanto al modo de tratar a la tiranía de las circunstancias y de las condiciones. El asunto parece dividirse en forma bastante simple. En primer lugar, nos dice lo que tenemos que evitar. Como en efecto lo dice el apóstol, no se inquieten por nada. Tenemos aquí un mandamiento negativo de algo que debemos evitar. Ahora bien, dejemos en claro el sentido del verbo inquietarse. Por nada estéis afanosos, dice
la versión Reina Valera de 1960. Pero hay otras posibilidades de traducción. Afanosos significa llenos de afán, lo que significa estar angustiado por algo, tener un cuidado extremo, mostrarse nerviosamente solícito y hasta tender a incubar ideas o reflexionar acerca de otras cosas. Es la misma palabra que usó nuestro Señor en el Sermón del Monte y que podemos recordar en la sección del capítulo 6 de Mateo. No se angustien, verso 25. O bien, no os afanéis. La revisión 60. Esto quiere decir no angustiarse demasiado, no estar incubando ni imaginando cosas, no preocuparse demasiado por ello, no mostrar ninguna solicitud ni inquietud. Eso es lo que este verbo significa. Y ya que estamos en esto, es importante que entendamos que en ninguna parte nos enseña la Biblia a no anticipar las necesidades ordinarias de la vida, ni a no usar el sentido común. La Biblia no estimula la pereza. Podemos recordar que Pablo, al escribir a los tesalonicenses, dijo: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. De modo que aquí el no inquietarse no se refiere a las previsiones sabias, sino que debe interpretarse como esa angustia o preocupación fatigosa, cansada y agotadora. Eso es lo que el apóstol Pablo nos recomienda evitar a toda costa. Advertamos, sin embargo, que Pablo no se detiene en este mandato negativo. Tenemos aquí una porción de psicología bíblica de gran profundidad. El apóstol nos muestra cómo tendemos a caer en ese estado nervioso, estado de morbidez y ansiedad. Podemos advertir que nos dice que todo se debe a la actividad del corazón y del pensamiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 7. Así que el problema está en el corazón y en la mente. Ellos son los que tienden a producir ese estado de angustia, este cuidado mórbido y esta solicitud. Yo digo que esta es una porción de psicología muy profunda, y lo quiero recalcar porque más tarde veremos cuán vital es para que apliquemos el remedio del apóstol y para que captemos y entendamos la explicación psicológica de esta condición. Lo que Pablo está diciendo, con otras palabras, es que podemos controlar muchas cosas en nuestra vida y fuera de ella, pero que no podemos controlar nuestro corazón ni nuestro pensamiento. He aquí lo que dice. Esta condición de angustia es algo que, en cierto sentido, ustedes no pueden controlar, pues sucede al margen de ustedes y a pesar de ustedes. ¿Y cuán cierto resulta esto en la experiencia? Recordemos cualquier ocasión en que estuvimos en esta condición de angustia. Recordemos cómo no podíamos controlarla. Estábamos acostados en realidad, pero sin poder dormir. Y hubiéramos dado el mundo entero con tal de poder dormir. Pero nuestro pensamiento no nos lo permitía. Nuestro corazón no nos dejaba dormir. El corazón y la mente quedan fuera de nuestro control. Daríamos el mundo entero por lograr que el corazón y el pensamiento dejaran de trabajar, de estar dando vueltas, pensando en mil cosas y manteniéndonos despiertos. En realidad, tenemos aquí psicología profunda, y el apóstol no duda en recurrir a ella. Una vez más nos encontramos cruzando el maravilloso realismo de las Escrituras, por su honradez total y absoluta, por reconocer al hombre tal cual es. De modo que el apóstol nos dice
que así como es el corazón y el pensamiento, o si preferimos, la profundidad de nuestro ser, tiende a producir en nosotros ese estado de angustia. En este caso, corazón no significa solo la sede de las emociones, sino el centro mismo de nuestra personalidad. En cuanto a mente, se puede traducir, si lo deseamos, como pensamiento. Todos hemos experimentado esta condición y sabemos exactamente lo que el apóstol quiere decir. El corazón tiene sentimientos y emociones. Si una persona querida se enferma, ¿cómo trabaja el corazón? Y lo que genera su angustia es precisamente su preocupación y su amor por la persona. Si no pensáramos en ese ser querido, no sentiríamos angustia, por lo que podemos ver dónde intervienen el corazón y los afectos. Y no solo eso, sino la imaginación. ¿Qué fuente tan fecunda en angustia es la imaginación? Cuando afrontamos alguna situación, si solo tuviéramos que ocuparnos de ella, probablemente podríamos acostarnos y dormir. Pero cuando interviene la imaginación, comenzamos a pensar, ¿qué pasa si sucede esto o aquello? Todo está bajo control esta noche. Pero ¿qué tal si mañana en la mañana las cosas suben de tono? O si surge algo y me lleva a hacer algo diferente. Y así nos pasamos las horas en constante agitación por causa de tales imaginaciones. Y de este modo, el corazón nos mantiene despiertos. Otras veces nos hallamos no tanto en el campo de la imaginación, sino el de la mente y del pensamiento. Y empezamos a pesar las posibilidades y a formular posiciones y a ocuparnos de ellas y a analizarlas. Y a decir, si eso llega a suceder, ¿tendremos que hacer algún ajuste o tendremos que hacer otra cosa? Podemos ver cómo esto es el corazón y la mente nos están controlando. En esta condición, somos víctimas de la angustia y de nuestros propios pensamientos. Estos poderes que están dentro de nosotros y que son el corazón y la mente, quedan fuera de nuestro control. Se convierten en amos nuestros y nos tiranizan. El apóstol nos dice que debemos evitar a toda costa que lo hagan. No creo que haga falta sustentar la razón para hacerlo así. Creo que todos debemos saberlo por experiencia. Cuando estamos angustiados, nos pasamos todo el tiempo razonando, discutiendo y yendo en pos de nuestra imaginación. En ese tiempo y en ese estado no servimos para nada. No queremos hablar con nadie. Fingimos escuchar lo que otros nos dicen, pero nuestra mente anda en pos de nuestra imaginación. En tales condiciones, nuestro testimonio cristiano pierde efectividad. No resultamos de valor para nadie. Y, lo que es peor, perdemos el gozo del Señor. Pero, apresurémonos a considerar el segundo principio. ¿Qué podemos hacer para evitar esta agitación interna? ¿Qué nos enseña aquí el apóstol? Llegamos aquí a lo que es peculiar y especialmente cristiano. Si acaso no puedo hacer otra cosa, espero poder mostrar la eterna diferencia entre la vía cristiana para tratar la angustia y la vía psicológica o del sentido común. Algunos de mis amigos tienen la impresión de que no soy muy amable con la psicología, pero permítanme hacer una pequeña apología al respecto. Soy de la opinión de que la psicología es uno de los peligros más sutiles en relación con la fe cristiana. Hay gente que piensa estar apoyándose en la fe cristiana, pero en realidad se está apoyando en un simple mecanismo psicológico, de modo que ante una crisis real se desmoronan. Pero nosotros no predicamos psicología,
Lo que predicamos es la fe cristiana. Paso entonces a mostrar la diferencia entre la vida cristiana para el tratamiento de la angustia y el método psicológico. ¿Qué nos aconseja hacer el apóstol cuando nos amenaza la angustia? No nos dice que dejemos de preocuparnos, pues eso ya lo recomiendan el sentido común y la psicología cuando dicen: tú no te preocupes, tranquilízate. El apóstol no lo recomienda por la sencilla y muy buena razón de que es inútil decirle eso a quien se encuentra en tal condición. Y dicho sea de paso, hacer eso es además mala psicología, y se le llama represión. Si nos topamos con alguien que tenga una voluntad fuerte, a nivel consciente, apartará estas cosas de su mente. Pero a nivel subconsciente, su mente seguirá pensando en ellas. Y eso es lo que produce la represión, que es aún peor que la angustia misma. Pero no solo eso, sino que resulta ocioso decirle a una persona promedio que deje de preocuparse, pues precisamente eso es lo que no puede hacer. Quisiera hacerlo, pero no puede. Es como decirle a un borracho consuetudinario que deje de beber. No puede dejar de hacerlo porque se encuentra víctima de su concupiscencia y pasión, y no cuenta con ninguna ayuda. Por eso insisto en la importancia de la psicología de Pablo. Además, tampoco la Biblia dice: no te preocupes, que tal vez nunca suceda. Esta es una cantaleta psicológica muy popular que la gente considera maravillosa. ¿Por qué te preocupas? Tal vez nunca suceda. Pero si alguien me dice esto a mí cuando me encuentro en ese estado, mi reacción sería: claro que sí, pero mi problema es que puede suceder. ¿Y qué tal si sucede? He allí la esencia de mi problema. Y de nada me sirve que me digan que tal vez nunca suceda. La tercera negativa es la siguiente. La gente tiende a decir a estos desdichados que se encuentran angustiados y en apuros: no tienes por qué preocuparte. Eso es un error. Por más que te preocupes, las cosas no van a cambiar. Hay que admitir que esto es muy cierto y que refleja un sano sentido común. A su vez, los psicólogos dicen: no desperdicie usted su energía. El hecho de que usted se preocupe no va a afectar en nada la situación. Y yo contesto: claro que sí, eso está muy bien. Y es muy cierto. Pero, ¿sabe usted algo? Eso no llega al origen de mi problema, por una buena razón. Me preocupa lo que pueda suceder. Concuerdo con usted cuando me dice que preocuparme no va a afectar la situación. Pero la situación permanece, y es ella la que me está provocando esta angustia. Lo que usted dice es muy cierto, pero no remedia mi situación particular. En otras palabras, estos métodos no llegan a remediar la situación porque nunca toman en cuenta el poder de lo que Pablo llama el corazón y la mente. Dos cosas que nos aprisionan. Por eso, al fin de cuentas, ninguno de los métodos psicológicos y de sentido común sirve de mucho. ¿Qué responde a esto el apóstol? Pone su remedio bajo la forma de un mandato positivo. Presenten sus peticiones a Dios. He allí la respuesta. Pero aquí y ahora es de vital importancia que sepamos de manera precisa y detallada cómo tratar esto. El apóstol dice: presenten sus peticiones a Dios. Pero muchos que sufren de angustia dicen: ay, ya lo he probado, he orado y no encuentro la paz de que me habla. No he tenido respuesta. De nada me sirve que usted me diga que ore.
Afortunadamente para nosotros, el apóstol se dio también cuenta de eso y nos ha dejado instrucciones especiales para cumplir su mandato. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. ¿Está el apóstol simplemente barajando el orden de las palabras o está hablando inteligentemente? Puedo demostrar que en verdad él está hablando inteligentemente, al mostrarnos cómo hacer que nuestras peticiones lleguen a Dios. ¿Y cómo vamos a hacerlo? En primer lugar, nos recomienda orar. Pablo establece una diferencia entre oración y ruego y acción de gracias. ¿Qué entiende él por oración? Este es el término más general y significa adoración y culto. Cuando tenemos problemas aparentemente insolubles o estamos expuestos a sentirnos angustiados y abrumados, y alguien viene y nos dice que oremos, no vayamos corriendo a Dios con nuestra petición. Así no se hace. Antes de presentar nuestras peticiones a Dios, debemos orar, rendirle culto y adorarlo. Entremos en la presencia de Dios y por un momento olvidemos nuestros problemas. No empecemos con ellos, sino démonos cuenta de que estamos cara a cara ante Dios. La idea de estar cara a cara es inherente a la palabra misma, oración. El primer paso es siempre entrar en la presencia de Dios y darse cuenta de que Él está allí. Debemos comenzar por darnos cuenta de que estamos cara a cara ante Dios, de que estamos en su presencia y que debemos derramar nuestro corazón en adoración antes de que le demos a conocer nuestras peticiones. Pero inmediatamente después de la adoración viene el ruego. Vamos avanzando. Una vez que hemos rendido culto a Dios, porque es Dios, y habiéndole ofrecido esta adoración y este culto general, llegamos a lo particular. Y aquí el apóstol nos anima a presentar nuestras súplicas. Nos dice que podemos presentar a Dios cosas específicas, que la petición es parte legítima de la oración. De modo que le presentamos nuestras peticiones, aquellas cosas específicas que nos preocupan. Nos vamos acercando ya al momento de darle a conocer nuestras peticiones. Pero, un momento, que hay algo más. Con oración y ruego y denle gracias. He aquí uno de los términos más importantes de los tres. Es precisamente aquí donde tantos de nosotros perdemos la dirección cuando estamos en la condición de la cual se ocupa el apóstol. Considero innecesario desviarme del tema para señalar que, en relación con estos pasos, el apóstol no estaba interesado solo en las formas litúrgicas. Es realmente trágico que la gente se interese en la forma del culto solo desde una perspectiva meramente litúrgica. Esto no es lo que le preocupa al apóstol. No está interesado en las formas, sino en la situación. De allí que la acción de gracias sea absolutamente esencial. Si mientras oramos a Dios, abrigamos contra Él resentimientos en nuestro corazón, no tenemos derecho a esperar que la paz de Dios guarde nuestro corazón y nuestro pensamiento. Si al caer sobre nuestras rodillas tenemos la impresión de que Dios está en contra nuestra, bien podemos levantarnos y salir de allí. Lo que debemos hacer es acercarnos a Él con acción de gracias. No debemos abrigar en nuestro corazón ninguna duda acerca de la bondad de Dios. No debe haber dudas ni inseguridad.
Debemos tener razones positivas para dar gracias a Dios. Tenemos que hacerlo deliberadamente. Y lo podemos hacer. Debemos tenerlo presente y decir: aunque yo esté en dificultades en este momento, puedo darle gracias a Dios por mi salvación y porque envió a su Hijo a morir en la cruz por mí y por mis pecados. Estoy enfrentando un terrible problema, lo sé, pero Él ha hecho tanto por mí. Le doy gracias a Dios por haber enviado al mundo a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias por haber llevado mis pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Le doy gracias por haber resucitado para que yo fuera justificado. Por eso, derramo mi corazón en acción de gracias. Le agradezco las muchas bendiciones que he recibido en el pasado. No tenemos más que reconstruir en nuestra mente, con toda energía, las razones que tenemos para darle gracias y alabarlo. Debemos recordar que Él es nuestro Padre, que nos ama tanto que hasta nuestros cabellos están contados. Y cuando hayamos recordado todas estas cosas, debemos derramar nuestro corazón en gratitud. Debemos estar en una buena relación con Dios. Debemos darnos cuenta de la verdad en relación con Él. Por lo tanto, debemos entrar en su presencia con un espíritu de adoración llena de amor y de alabanza, y con plena confianza. Y después de eso, podremos darle a conocer nuestras peticiones. Dicho de otro modo, la oración por la que Pablo aboga no es sin pensamiento ni contenido real. Vaya, no es un grito desesperado en la oscuridad, ni una apelación frenética a Dios. No. Antes que nada, debemos tener presente y reconocer que estamos adorando a un Dios bendito y glorioso. En primer lugar, lo adoramos. Después de eso, podemos darle a conocer nuestras peticiones. Me apresuro a hablar del tercer gran principio, que es la bendita promesa de Dios para todos los que hacen esto. Ya hemos visto lo que tenemos que hacer. Ya hemos sido instruidos en cuanto a cómo ocuparnos de ello. Ahora viene la bondadosa promesa para quienes hagan lo que el apóstol acaba de decirnos. Esto, por supuesto, es lo mejor de todo. Pero debemos llegar a apreciarlo. ¿Hemos advertido ya la promesa y su carácter? ¿Hemos advertido que ni siquiera menciona las cosas que nos preocupan? Eso es lo particular y lo peculiar en cuanto al modo cristiano. Es un método para tratar la angustia. Dice el apóstol: en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios. Es decir, todo aquello que nos preocupa. ¿Y Dios las desvanecerá y removerá? No, Pablo no dice eso. No habla de ellas, y ni siquiera las menciona. Esto es para mí una de las cosas más conmovedoras en la vida cristiana. La gloria del Evangelio consiste en que tiene que ver con nosotros y no con nuestras circunstancias. El triunfo final del Evangelio se ve en que, cualesquiera que sean nuestras circunstancias, nosotros mismos podemos ser justificados y mantenernos allí. El Evangelio no menciona nuestra condición, ni habla de lo que nos atormenta y nos llena de perplejidad. De ellas no dice una sola palabra. Pueden suceder y pueden no suceder. Eso no lo sé. Pablo no dice que aquello que tememos jamás sucederá. Lo que dice es que Dios cuidará de nosotros, al margen de que las cosas sucedan o no. Gracias a Dios,
En esto consiste la victoria. Dios me lleva por encima de las circunstancias y me hace triunfar a pesar de ellas. Este es el gran principio. Todos nos vemos sujetos a la tiranía de las circunstancias porque dependemos de ellas, y nos gustaría que estuvieran gobernadas y controladas, pero no es así como las Escrituras tratan la situación. Lo que el apóstol dice es esto: presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Dios nos mantendrá absolutamente seguros de estas cosas que nos mantienen despiertos y nos impiden conciliar el sueño. Estas serán anuladas y nosotros gozaremos de paz a pesar de ellas. Yo volvería a señalar que el apóstol nunca dice que si oramos, nuestra oración, como tal, nos hará sentir mejor. Sería una lástima que la gente orara por esa razón. Así es como los psicólogos usan la oración. Nos dicen que, si estamos en problemas, nos haría bien orar. Tal vez esta sea muy buena psicología, pero como cristianismo es completamente errónea. La oración no es autosugestión. Tampoco nos dice Pablo, oren, porque mientras estén orando, no van a pensar en el problema. Por lo tanto, orar les servirá de alivio temporal. Una vez más, esto podría ser buena psicología, pero es un mal cristianismo. Pablo tampoco dice, si llenan ustedes su mente con pensamientos acerca de Dios y de Cristo, estos pensamientos echarán fuera las otras cosas. Una vez más, esto puede ser buena psicología, pero nada tiene que ver con el cristianismo. Tampoco dice, y lo digo con toda premeditación, oren porque la oración cambia las cosas. No lo hace. La oración no cambia las cosas, ni es eso lo que dice el apóstol. Una vez más, eso es psicología, y nada tiene que ver en absoluto con el Evangelio. Lo que el apóstol dice es lo siguiente: si ustedes oran y presentan sus peticiones a Dios, Él hará algo al respecto. No es la oración la que lo va a hacer, ni tampoco nosotros, sino Dios, la paz de Dios. Él, presente en todo, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Debo decir algo con respecto a la frase. Cuidará sus corazones y sus pensamientos. El verbo significa poner una guarnición o una guardia. Son varias las palabras que pueden usarse y evocan todo un cuadro. Lo que sucede es que esta gracia de Dios rondará por los baluartes y torres de nuestra vida, dentro de los cuales estamos. Desde afuera, las actividades del corazón y del pensamiento producen esas tensiones, ansiedades, tiranteses. Sin embargo, la paz de Dios los mantendrá afuera, y nosotros aquí adentro gozaremos de perfecta paz. Quien hace todo esto es Dios, y no nosotros mismos, ni la oración, ni algún mecanismo psicológico. Presentamos nuestras peticiones a Dios, y Dios hace todo eso por nosotros, y nos conserva en perfecta paz. ¿Qué diremos de la frase, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento? No podemos entender esta paz, y ni siquiera imaginárnosla. En cierto modo, ni siquiera podemos creerla. Y sin embargo, es una realidad, y estamos experimentándola,
y disfrutando de ella. Es la paz de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Quiere decir que esta paz de Dios actúa presentándonos al Señor Jesucristo y haciendo que lo tengamos presente. Para decirlo en términos de argumento de la epístola a los Romanos, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Romanos capítulo 5, verso 10. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Romanos 8, 28 y 32. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. El argumento es que si Dios ha hecho por nosotros algo tan sublime en la muerte de su Hijo sobre la cruz, no puede abandonarnos ahora, ni puede dejarnos a medio camino, por así decirlo. Y así, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos mediante o en Cristo Jesús. De este modo, Dios garantiza nuestra paz y nuestra liberación de la angustia. Termino con solo una palabra en torno al último principio en el que se recoge toda promesa. No se inquieten por nada. No se inquieten por nada, sino por todo. No importa cuánto pueda ser todo. No hay límite. Amado cristiano, no importa que sea lo que tiende a deprimirte y a convertirte en víctima de esta angustia, de esta preocupación mórbida, y que atormenta y estropea tu vida cristiana y tu testimonio. Pero sea lo que sea, preséntala ante el Señor de esa manera. Si lo haces así, puedes estar absolutamente seguro de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, cuidará y protegerá tu corazón y tu pensamiento. Ese poderoso torbellino interior del corazón y de la mente no te afectará más. Como el salmista, te acostarás y te quedarás dormido. Y conocerás esta paz perfecta. ¿La conoces ya? ¿Tienes ya esa paz? Esto es un poco más de teoría, ¿o realmente sucede? Yo afirmo que cerca de 2000 años de historia cristiana, que es la historia de la Iglesia cristiana, proclaman que esto es una realidad. Leamos la historia de los santos, de los mártires y de los confesores, y la misma evidencia obtenemos en las historias contemporáneas. Recientemente leí la experiencia que cuenta John George Carpenter. Hasta hace pocos años, general del Ejército de Salvación. Nos cuenta cómo su esposa y él tuvieron que separarse de su hija, una jovencita adorable, a la que ellos querían mucho, y de quien estaban muy orgullosos, la cual había dedicado su juventud al trabajo misionero en el Oriente. Súbitamente se enfermó de fiebre tifoidea. Por supuesto, ellos empezaron a orar.
Pero John Carpenter y su esposa de alguna manera sentían, aunque no podían explicarlo, que no debían orar por la recuperación de su hija. Aunque no dejaron de orar, su oración fue: Señor, si tú quieres, tú puedes sanarla. No podían pedirle positivamente a Dios que la sanara. Lo único que pudieron decir fue: si tú quieres, puedes. No podían ir más allá. Esto siguió así durante 6 semanas, al cabo de las cuales murió la hermosa joven. La mañana misma en que murió, John Carpenter le dijo a su esposa: ¿sabes? Siento claramente una extraña y curiosa calma interior. La respuesta de la señora Carpenter fue: siento exactamente lo mismo. A lo que añadió: esta debe ser la paz de Dios. Y en efecto, era la paz de Dios. La paz que mantiene sosegados el corazón y el pensamiento, en el sentido de que no llegan a inquietar a la persona. Allí estaban. Habían dado a conocer a Dios su petición como debían hacerlo. Y para su maravilla y asombro, aunque casi reprendiéndose a sí mismos, por esto mismo, les había sobrevenido esta increíble calma y paz. No lo podían entender. Y la única explicación era: debe ser la paz de Dios. Y gracias a Dios que lo era. Ni usted ni yo podemos explicarnos estas cosas, pues nos sobrepasan. Pero Dios es todopoderoso. Por lo tanto, con oración y ruego y acción de gracias, démosle a conocer nuestras peticiones, y a través de la paz de Cristo, Él mantendrá en paz y en reposo nuestro corazón y nuestro pensamiento. Fin de este capítulo. Depresión espiritual. Muchas gracias.